Uno de los elementos imprescindibles para la protección de cualquier equipamiento no solo es un portátil o un equipo informático, no solo es un servidor, sino que puede ser perfectamente un monitor, puede ser una NAS o un centro de copias de seguridad o un router o un firewall que necesite que sea protegido a nivel eléctrico o sea mantenido a nivel eléctrico, pues este elemento que nos va a hacer esas funciones se denomina SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Este elemento, aquí tenemos un ejemplo de la marca APC. No sé si lo habéis visto alguna vez en alguna empresa o incluso habéis tenido en vuestras manos para proteger vuestros equipos un elemento de este estilo. Pues este tipo de componente va a hacer que justamente, como bien colocamos en este texto, protegernos de la corriente eléctrica, puesto que quizá lo más representativo sea un apagón, es decir, que no haya red eléctrica, bien en toda la zona o bien en una parte de la empresa o de la casa, pero cuidado que hemos sufrido y la red eléctrica sufre diariamente estas caídas y picos, sobrevoltajes, etcétera, que hacen que poco a poco nuestros equipos a nivel eléctrico y electrónico vayan deteriorándose. Por lo tanto, este SAI, dependiendo, ahora veremos que hay diferentes tipos, va justamente a protegernos de estos ruidos, de estos artefactos de la red eléctrica, puesto que justamente van entre medio, van colocados o conectados este equipo a la red eléctrica y después conectaríamos nuestro equipo a proteger. Nos encontramos o podemos hacer la primera clasificación de los tipos de SAIs con estos tres tipos y además están colocados de una forma ascendente en su protección y por lo tanto más complejos y más caros. En primer lugar tenemos el offline pasivo, que como habéis visto, como veremos después, son los típicos elementos que nos van a proteger simplemente contra esos picos, esas sobretensiones. Normalmente los encontramos en forma de regleta o elemento un poquitín donde colocamos el enchufe, pero no tiene más, no tiene baterías. Como decimos, se pondría en funcionamiento cuando falla la alimentación eléctrica. Es pasivo y por lo tanto no tiene elementos activos. Después tendríamos entre medio del más complejo y más caro este offline interactivo, que es un paso más allá del offline totalmente pasivo, donde se va a incorporar pues elementos activos que justamente van a hacer que esos ruidos o esa señal eléctrica que pueda dañar nuestros elementos, vayan a ser filtrados. Y como decíamos, pues se suelen utilizar para proteger equipos de pequeñas empresas o pequeños equipos y no suelen tener baterías, pero bueno, nos encontramos cualquier combinación ahora mismo. En último lugar, tendríamos los online. El online se va a colocar también entre la red eléctrica y el equipo a proteger. Y aquí la principal diferencia es que nos encontramos con unas baterías. Por lo tanto, este sería un caso de online pequeñito y en este caso el hecho de que tenga baterías va a significar que aunque la red eléctrica desaparezca, el equipo va a poder mantener, perdón, el SAI va a poder mantener al equipo durante unos minutos. Se calcula y justamente se planifica para que mantenga esos minutos, pues para un apagado ordenado o para incluso mantenerlo hasta la recuperación de la red eléctrica. Tiene no solo las baterías, sino una serie de elementos, tiene todos los componentes del offline y el interactivo y además tiene una serie de elementos que podría interactuar con el equipo a proteger. Un ejemplo, aquí lo tenemos,
Si buscáis en internet vais a encontrar muchas marcas. Tendríamos, esto es el offline que comentábamos antes, esta regleta un poquitín mejorada, evolucionada, donde tendríamos estos sucos que estarían protegidos contra la red eléctrica directamente. Y después los online normalmente vienen identificados o los podremos ver identificados por esta pantalla, puesto que nos van indicando cuál es la carga de la batería, cómo está la red eléctrica, cuántos equipos, etcétera, etcétera, etcétera.